Agradecemos, por supuesto, al Grupo DANEC, quien permitió que el señor Nicastro esté con nosotros esta mañana. Con un fuerte aplauso, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas tardes. Gusto ver a algunos amigos aquí en la audiencia. Mira, es un placer estar aquí. Creo que la cumbre es supremamente importante para el tema, no solamente climático, pero sostenibilidad en manera general. Les voy a hablar un poco de mi experiencia desde el punto de vista de gestión de carbono, cómo convertir riesgos climáticos, riesgos de gestión de carbono en eventuales activos monetizables, ¿no? Yo estoy a cargo de la gestión de carbono globalmente para StoneX. Somos una compañía, rápidamente para dar contexto, una compañía de servicios financieros que operamos muchos commodities y riesgos, principalmente gestión de riesgo en commodities, muy fuertes en el agro, en América Latina. Carbono es un activo, una clase de activo más que apoyamos a nuestros clientes a gestionar desde el punto de vista de gestión de riesgo. Desde la mesa operamos toda la parte de trading, brokerage, las transacciones financieras de carbono. También tenemos un área de asesoría. No somos consultores climáticos per se, pero reconocemos que muchos de los clientes no comprenden los mercados y cómo navegar los mercados. Entonces apoyamos también la parte de asesoría. Y también tenemos una área de estructuración financiera de proyectos. Apoyamos la financiación, a pesar de que no somos un banco, no tenemos un fondo climático, sí tenemos acceso a capital, desde compradores, que muchas veces se interesan a financiar proyectos en fase temprana, o bancas multilaterales y otros fondos climáticos. ¿Por qué se habla tanto hoy del tema climático y del tema de gestión de carbono? ¿Por qué se vuelve tan relevante a la sociedad y a las economías globales? Esa es una gráfica que me gusta siempre utilizar. Es una gráfica del último World Economic Forum que muestra los 10 principales riesgos a la economía global. En verdad, distintos, pero entre los 10 topes principales, si miramos al cuadrante superior de la gráfica, 5 están directamente relacionados al tema climático. El primero, obviamente, es no cumplir con las metas que tenemos de mitigación climática, no quedarnos por debajo del 1.5 o 2 grados, 2 centígrados hasta 2100. El segundo es no cumplir con nuestras metas de adaptación climática. Obviamente el clima ya nos está afectando a las sociedades, temas de agua, temas de cultivos. Hay muchas partes del globo que eran de multicultivos y que hoy ya no pueden cultivar más que un tipo de commodity, ¿no? Eso es importante, es un aspecto súper importante y que está ahí bajo el tema de Natural Resources Crisis. Ahí en este tópico está incluido seguridad alimentaria, que para mí es el principal riesgo asociado al cambio climático. No es agua, no son los accidentes ambientales extremos, de clima extremos, son temas de seguridad alimentaria, que yo creo nos va a tocar a nosotros aún en nuestro tiempo de vida, no solamente a nuestros hijos y sus hijos por su vez, ¿no? Entonces es importante que el tema afecte a la economía de manera general y ya hay una percepción de los políticos, de la clase política y de las compañías que es un tema que tenemos que efectivamente manejar, ¿no? ¿Qué hacemos como respuesta? ¿Cuál es el principal marco regulatorio que está tratando de ver si logramos cumplir con nuestras metas? El principal que creo todos escuchamos con bastante frecuencia hoy en día es el tema de los acuerdos internacionales. El principal es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París básicamente son donde los países entre sí acuerdan sus metas, sus goles, sus contribuciones nacionales para llegar a cumplir con el Acuerdo de París. Desafortunadamente, si con la ambición que tenemos hoy en los países, si cumplimos 100% con esas metas, con estos NDCs del Acuerdo de París, no llegamos a cumplir con 50% del Acuerdo de París. La ambición de los países aún es muy pequeña para llegar a cumplir, a mantenernos por debajo del 1.5 grados de calentamiento global. Entonces, si miramos a ese termómetro al pie de la página, lo que vemos a la derecha en rojo es donde estamos al día de hoy, con las políticas existentes y con los compromisos de los gobiernos podemos llegar a bajar un poco más desde el 3.5, que es donde nos muestran los modelos, llegaríamos a 2100 si no cumplimos con nuestras metas,
Con los índices de los gobiernos, compromisos, llegaríamos a 3, 3.2. Y para llenar la brecha, el gap que tenemos, hay que ser con acción voluntaria o con ambición superior de los países, y que sabemos que viene de manera muy lenta. Entonces, hay sí, que haber acción voluntaria y acción también en el día a día, en nuestras casas, de los individuos y la sociedad. Entonces, es un tema complejo, bastante importante, y que vemos reflejado al nivel de mercado, básicamente con 4 impulsores, yo diría. El primero son las regulaciones. El globo se está regulando. Hay países que se regulan a nivel nacional, otros que se regulan a nivel subnacional. Es bastante fragmentada la regulación de mercados de carbono, les voy a mostrar adelante en una otra gráfica. El segundo tema es el tema del regulador financiero, que se mueve mucho por el tema de ESG, de los temas de los scores asociados al desempeño ambiental, social y de gobernanza. Hoy hay en distintos países, en Estados Unidos, el SEC, en los reguladores financieros, en Reino Unido, FCA, en Brasil, el Banco Central, en Colombia también hay una regulación federal. Ya existen requerimientos de reporte anual de emisiones de las compañías listadas en bolsa, con planes de descarbonización con indicadores medibles. Aún no hay penalidades por incumplimiento, pero pronto viene eso, es un paso siguiente. Entonces eso es importante, eso afecta a acceso a costo de capital barato. Si tienes un score de ESG bajo, no vas a acceder a buenas tajas, eventualmente no vas a poder emitir un bono verde. Entonces efectivamente hay implicaciones importantes desde el punto de vista financiero y económico. Compromisos voluntarios de las compañías. Muchas compañías ya reconocen el riesgo y saben que tienen que tomar acción voluntaria, sea por fuerza de regulación, que saben que va a llegar, o porque saben que es cómo sostener sus servicios. ¿No? En Ecuador hay distintos ejemplos, vemos mucho en el Big Tech, las grandes compañías de tecnología, las compañías de aviación se vienen, en verdad, las aerolíneas forzadas a tomar acción. Entonces hay mucha acción que vemos que va más allá de la regulación y que son los compromisos voluntarios que las compañías toman por su propia cuenta. Voy a pasar al último tópico que para mí me parece muy importante. Hay una demanda creciente por productos descarbonizados. No solamente el consumidor final, individuos, pero compañías y países. Europa acaba de pasar una nueva regulación, no afecta aún productos de alimentos o agrícolas, pero afecta a 6 productos, voy a hablar un poco más adelante, carbono intensivos, y instituye un impuesto al carbono. Eso afecta, ¿por qué? Porque el mercado europeo quiere asegurar que los productos exportados a Europa cumplan con los mismos requerimientos de descarbonización que los proveedores internos en Europa, ¿no? Hay, por ejemplo, clientes de StoneX en el sector de algodón que nos acercan hoy diciendo, mira, StoneX necesitan ayudarnos a encontrar algodón descarbonizado porque Zara y North Face ya dicen a sus productores de ropa en Vietnam y Tailandia que a partir de 2025 no compran sus ropas si no estuvieran descarbonizadas. Obviamente esos fabricantes de ropa llegan al productor y exportador de algodón, necesito de algodón descarbonizado. Entonces eso va por toda la cadena de valor hasta llegar al campo. Entonces eso es importante y yo creo eso tal vez va a mover mucho más acción voluntaria de que mercados y cualquier regulación gubernamental. Eso es solo para mostrarles la dinámica regulatoria global hoy. Si miramos en todas partes del globo, se están haciendo alguna cosa. Y cada color distinta es un tipo distinto de regulación. Europa, por ejemplo, y California tienen un sistema de comercio de emisiones, donde hay un techo máximo de emisiones, puedes emitir hasta ahí. A partir de ese momento tienes que comprar allowances o permisos de poluir, que hoy en Europa están alrededor de 58, 60 euros por tonelada. Bastante importante. California funciona de la misma manera. Brasil recién acaba de pasar su sistema de comercio de emisiones, que va a entrar en vigencia, creo, en un par de años. Colombia, México, tienen regulación a través de impuesto de carbono. En Colombia el impuesto por tonelada hoy está alrededor de $6 tal vez por tonelada. En México, el estado de Querétaro tiene impuesto alrededor de 37 toneladas. Guanajuato, que está al lado de Querétaro, $5 por tonelada. Entonces, es súper fragmentado, complejo de manejar. Y para compañías que están inseridas en un contexto global, eso es un tema
importante, ¿no? Y que no solamente impacta impactos físicos, pero también importantes impactos económicos a las compañías. Entonces, eso era más para aclarar un poco la dinámica regulatoria en la región. México ahí bastante dinámico a nivel subnacional, Colombia impuesto al carbono, Brasil toda parte del sistema de comercio de emisiones, Argentina se está discutiendo poner en marcha un impuesto al carbono. Entonces hay acción en toda la región efectivamente, ¿no? Y obvio, si no está en Ecuador, pronto va a llegar. Si es impuesto, si es sistema de comercio de emisiones, no sabemos, pero la tendencia es que los países van a regular de alguna manera sus emisiones, ¿no? Eso también para destacar que el nivel de acción voluntaria que existe. Mucha gente piensa, mira, los que están tomando acción son las de petróleo, son las compañías de navegación, son las compañías... No, en verdad son todos. Si vemos, hay compañías de entretenimiento, hay compañías de productos de consumo, bienes de consumo, todas las de cementos, las compañías siderúrgicas, mineras, toda Big Tech involucrada, las automotrices. Entonces, efectivamente, la acción es global y no está sectorizada. Hay una dinámica importante que vemos multisectorial. Eso es el tema que les comenté rápidamente de la nueva regla, nueva ley europea, que es en verdad un impuesto de frontera. Se llama Carbon Border Adjustment Mechanism. Entonces, para estos 6 sectores que están indicados acá, cementos, hierro y acero, electricidad, aluminio, hidrógeno y fertilizantes, ya están regulados. Eso pasó en octubre de 2023. Las compañías tienen 2024 y 2025 enteros para adaptarse e implementar acciones, y a partir de enero de 2026, 1 de enero, empiezan, toda vez que hacen una exportación en Europa, tienen que declarar la carbono intensidad del producto y pagar un impuesto en base a esa carbono intensidad. Eso es bastante importante. Como ven, son esos sectores carbono y energointensivos por ahora, pero la expectativa es que en 2026 se incluyan agro, se incluyan productos de alimentos y otros de bienes de consumo que empezarían a pagar el impuesto a partir de enero de 2028. Entonces es un tema importante que debes considerar en tu gestión y estrategia, pero en gestión de riesgo climático y impositivo a la compañía. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros a nuestros clientes? ¿Cómo incorporar el tema climático en la gestión de la compañía, ¿no? Hay que mirar desde la planeación estratégica del grupo, ¿no? Es que pensar que hay distintos tipos de riesgos provenientes del clima. Y yo no estoy aquí para disputar ciencia, no estoy aquí para discutir si el cambio climático pasa hoy por un efecto cíclico. Hemos experimentado cosas similares en el pasado, si es por acción antropogénica, actividad humana o no, a mí no me importa. Aquí en verdad yo tengo convicción de que es por acción antropogénica, pero lo más importante es asegurar que hoy con las herramientas que tenemos mitigamos o minimizamos los impactos a la sociedad, a nuestros negocios. ¿Por qué vamos a seguir con eventos catastróficos de llenas o de sequías si podemos tomar acción y minimizar esos impactos? ¿Sí? ¿Por qué las compañías van a sentarse y ver todo el cambio del clima afectando sus cultivos y precios de sus commodities si podemos tomar acción para efectivamente mitigar esos efectos? Entonces, bajo esa perspectiva que me gustaría pensáramos hoy juntos en el tema de gestión de carbono y cambio climático, ¿no? Entonces, hay riesgos físicos, ¿no? Tu planta o tu campo puede tener un impacto directo por lluvias intensas, por llenas o por sequías, o por ejemplo en el caso de algunas mineras que hace algunos años tuvieron carreteras que proveían acceso a las minas completamente destruidas y por 3 meses no poder entregar cobre a China. Fueron como 2 a 3 mil millones, billones de dólares de penalidades por no entregar su producto, más no sé cuántos mil millones para reparar todos los impactos de la infraestructura de la mina. Entonces, esas cosas cambian paradigma. Entonces, no solamente la parte de riesgos climáticos, pero todo lo que hablamos de los riesgos regulatorios o de mercado con nuevos impuestos regionales que nos acaban impactando. Entonces, si miramos a esto, y ahí miramos el otro lado de la ecuación, que son las oportunidades asociadas al tema, ¿no?
Ecuador no está regulado. Eso significa que toda acción que hagas aquí, si la documentas bien, si la haces bajo un mecanismo de mercado, eventualmente la puedes monetizar. Entonces, si yo hago un cambio de un combustible en una caldera, o si cambio el fertilizante que estoy utilizando en mi cultivo, o si promuevo una acción que va a mejorar la gestión de mi bosque y tiene impacto tanto en secuestro cuanto en las emisiones evitadas, puedo monetizar a través de mercados de carbono. Lo más importante que hay que comprender mercados de carbono. El mercado de carbono nada más es, el crédito de carbono, nada más es que un mecanismo de financiación de acción climática. Imagina que yo, Alfredo, tengo 2 plantas de cementos, una en Europa, en Suiza, y una en México, con la misma tecnología, pero por la fuerza de la regulación, la planta que tengo en Suiza tiene control atmosférico, de pulsión atmosférica mucho más elevado, y la que tengo en México, bajito, ¿sí? Entonces, si invierto $10 millones en mi planta en Suiza, me va a generar eventualmente 50.000 toneladas de reducciones de emisión al año. Mientras los mismos $10 millones en la planta de cementos en México me puede generar 250.000 toneladas. ¿Por qué voy a hacer la inversión en Europa y no en México? Para nosotros, ciudadanos de un mundo que está sufriendo efectos de cambio climático, ¿qué me importa? Yo quiero que la plata que se invierta en cambio climático nos entregue el mayor resultado, que sea efectiva, que tenga pasado, que sea verificada, que no sea parte de un esquema de greenwashing. Pero tratemos de hacer inversiones de manera efectiva y que nos va a entregar resultados, ¿no? Es importante pensar, cuando pensamos en el lado de eficiencia de recursos y oportunidades, tratemos de meter los recursos disponibles en acciones que nos van a entregar los resultados. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, si eso todo es considerado a nivel de planeación estratégica, mitigas los riesgos, tratas de optimizar las oportunidades y eventualmente tiene un impacto positivo en tu flujo de caja. Entonces, no hay que ser una actividad que te va a aumentar costos si la hace bien hecha. Eventualmente hay cosas que sí, efectivamente son costo puro y no hay cómo recuperar, pero hay otras que no. Entonces es un tema de comprender dónde estás parado, trazar una estrategia e implementarla bajo las reglas de mercado, ¿no? ¿Cómo lo haces? Cuando decidí que voy a hacer algo, Alfredo me convenció, regreso a casa, regreso a mi compañía y voy a tomar acción. ¿Qué hago? La primera cosa que tengo que hacer es medir. Por ejemplo, medir mi huella. Yo soy carbono positivo, carbono negativo, neutral. ¿Qué tengo que hacer? Yo puedo ya empezar a registrar un proyecto y vender créditos porque soy carbono negativo, o tengo que implementar acción, ¿no? O tengo que comprar offsets, ¿no? Empieza ahí a pensar dónde estás parado y ahí empieza a definir una estrategia, ¿no? Estoy en un ambiente regulado, puedo utilizar offsets para compensación, no puedo, tengo un sistema de comercio europeo, estoy en California, tengo que pensar muy bien el tema regulatorio. Entonces, cuando haces tu estrategia, tienes que decidir bajo el marco regulatorio de tu país, donde estás inserido, si desarrollo proyectos y voy a vender bonos en el mercado internacional, desarrollo proyectos y no vendo bonos, pero utilizo para mi propia descarbonización, ¿qué hago? Entonces, eso es la fase de estrategia. Una vez definido eso, pasamos a la implementación. Si definí que no estoy regulado y tengo oportunidades de generar créditos para vender en el mercado internacional y promover acción climática en asociación con otra compañía internacional, perfecto, voy a implementar, trato de implementar mi proyecto, registrarlo en una plataforma de mercado, Verra, Gold Standard, Ser Carbono, MDL, lo que sea, y ahí veo cómo monetizar mis créditos, ¿no? Hoy, entonces, a mí no me interesa vender los créditos, pero me interesa descarbonizar mi producto. Yo soy un productor de algodón, que sé que Zara y el fabricante de la ropa va a querer que mi algodón esté descarbonizado. Entonces no voy a vender el crédito que genero, el beneficio que genero. Voy a utilizar para descarbonizar mi producto y certificar mi algodón carbono neutral, ¿sí? Entonces, todo depende de cuál es la estrategia de la compañía, del país, y para definir el próximo paso. Y si decides ir al mercado, necesitas monitorear tus proyectos, entonces necesitas de herramientas de monitoreo, necesitas presentar reportes de monitoreo que van a ser verificados por partes independientes para después poder monetizar los créditos.
¿sí? Y la monetización se hace en ciclos de distintos años. Proyectos forestales pueden ser de 20 a 30 años, proyectos de tecnología pueden ser de 7, 3 periodos de 7 o un periodo de 10, depende de cómo haces. Y eso quien te va a apoyar es un desarrollador, una compañía que te da ese tipo de asesoría. Entonces eso es muy importante hacerlo en fase temprana, porque si implementas una acción y se queda operando un proyecto por 2-3 años antes de registrarlo en un mecanismo de mercado, el proyecto pierde la adicionalidad, sigues generando el beneficio de reducción de emisión o de captura, secuestro, pero ya no lo puedes monetizar porque ya está incorporado en tu línea de base. Entonces eso es importante. ¿Qué tipos de proyectos podemos hacer? Hay una infinidad. Hay una confusión en el mercado de carbono, en verdad, porque la gente cuando habla de carbono piensa en floresta, piensa en bosques, ¿no? Y eso es una parte solamente, ¿no? Entonces hay dos grandes grupos de proyectos. El primero que llamamos de proyectos de emisión evitada y reducción de emisiones, que normalmente están asociados a tecnología. Hago un cambio de combustible en una flotilla, hago cambio de combustible en mis calderas, o implemento un proyecto de captura de gas en relleno sanitario, o cambio mis generadores de electricidad diésel por una planta de energía renovable. Todos proyectos de eficiencia energética, transporte eficiente. Eso todo es reducción. Cuando cambias combustible fósil por renovable, dejas de emitir carbono. Estás evitando emisión. El otro grupo es el grupo de remociones y secuestro, que es donde están todos los proyectos forestales, sea deforestación evitada, sea reforestación, sea manejo forestal sostenible. Toda la parte de agricultura sustentable, ¿no? Cultivos en labranza, cobertura de cultivos, cambio de fertilizantes, riego eficiente, agricultura regenerativa en general, todo eso genera beneficios que puedes monetizar, sea a través del mercado de carbono o eventualmente un premium en el precio de tu commodity. Si yo soy un productor de café carbono cero, ¿por qué voy a vender mi carbono cero a Starbucks o a cualquier otro comprador internacional de café por el mismo precio de un café que no está descarbonizado? Entonces ya existe hoy una tendencia, una dinámica de premio en el precio de las commodities descarbonizadas, llamamos de Climate Smart Commodities. Y ahí hay una otra categoría que es muy intensa bajo el punto de vista tecnológico, que son los proyectos de captura mecánica y secuestro geológico y químico de carbono. Esos son proyectos importantes y que van tomando más relevancia. Y obvio, aquí no voy a entrar a detalle, pero eso es solo una pequeña muestra de tipos de proyectos que puedes implementar y monetizar a través de mercados de carbono o mecanismos de compensación a través de precios en productos. Entonces, todo que hablábamos de agricultura sustentable, eficiencia energética, energía renovable, recuperación de metano. Metano hoy se vuelve otra vez relevante. Antes recuperábamos el metano y utilizábamos el generador para generar electricidad. Hoy puedes tener un biodigestor en tu planta, capturas el metano y haces lo que llamamos de biometanización, que es limpiar un poco el gas y comprimirlo para poder venderlo como gas natural renovable. Eso es una commodity súper interesante hoy, que hay muchas compañías interesadas en comprar y que te generan bonos de carbono, ¿no? Entonces hay una gran infinidad de proyectos que puedes implementar a través de esos mecanismos de mercado. Y importante comentar que no es, mucha gente cree, mira, yo tengo un bosque y mañana quiero empezar a vender créditos. No es así. O yo estoy haciendo un cambio en mi caldera, mañana quiero empezar a vender créditos. No es así. Necesitas desarrollar tu proyecto, necesitas generar una serie de documentación, presentar el proyecto a un mecanismo, una plataforma de mercado que te va a registrar el proyecto, que va a ser verificado por una parte independiente, ¿no? Que no está directamente relacionada, y a partir de eso, a medida que implemente y opere tu proyecto y monitorees anualmente, te va a permitir emitir créditos y monetizarlo, ¿sí? Entonces hay un proceso que tienes que pasar, no es tan sencillo, pero también no es rocket science, ¿no? Podemos hacerlo, hay una infinidad de proyectos operando y Ecuador tiene proyectos importantes ya en marcha. Y otra vez, eso se puede monetizar por 20, 30 años. ¿Qué plataformas son esas que tanto hablo? Mecanismos de mercado donde tengo que registrar mi proyecto. Son dos grandes grupos
que yo dividiría. Uno del mercado regulado, que es básicamente California, la Comunidad Europea y otros que también regulan. Hay otras regulaciones específicas sectoriales, como CORSIA, que es para aerolíneas. Entonces hay una serie de mecanismos que puedes utilizar para mercados regulados. Y del otro lado, del lado derecho, están los mecanismos de mercado voluntario, ¿no? Que los más relevantes hoy por cantidad de proyectos y por volumen de créditos emitidos son Verra y Gold Standard. Para una serie, y Climate Action Reserve es de California, también importante. Ser Carbono y Biocarbon Registry me gusta apuntar porque son dos mecanismos que nacieron desde la regulación de Colombia en 2015. Estos dos mecanismos nacen para monitorear y emitir créditos de proyectos colombianos. En su momento, durante los 3-4 primeros años, básicamente se dedicaba al mercado colombiano. Hoy ya empezó a tomar relevancia internacional. Hay proyectos de Ser Carbono en todas partes del mundo. Entonces, hay una dinámica importante también bajo este punto de vista. No voy a entrar en detalle en las gráficas, pero me pareció importante comentarles, principalmente en la gráfica del lado derecho, participación por sector. Hoy, el sector de energía renovable y el sector de proyectos forestales son los dos que más contribuyen a mitigación climática, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente fueron los proyectos que se empezaron a implementar desde el inicio. Hoy los proyectos de energía renovable desafortunadamente ya no se consideran más adicionales, se consideran práctica común. La idea es que todo nuevo proyecto de energía de gran porte va a ser renovable. No tengo que dar plata climática, financiación climática para impulsar eso. Para mí es un error. Estamos en un planeta que aún consume 60% de electricidad generada en base fósil. Todo lo que podamos hacer para acelerar la transición tenemos que hacerlo. Entonces, obvio que los proyectos de energía renovable necesitan participar de mercados de carbono. Entonces, eso es mi punto de vista, pero creo que es muy importante. Y lo otro importante, si vemos abajo, casi no hay contribución en las barras del sector de agricultura. ¿Y por qué eso? Hoy está cambiando. En 2022 empezamos a ver una pequeñita contribución. Es porque los compradores internacionales hoy ya se interesan mucho por ese tipo de proyectos. Y antes no habían metodologías aprobadas en los estándares que vimos ahora, Verra, Gold Standard. Hoy ya hay una infinidad de metodologías para gestión de agricultura y que se pueden monetizar. Entonces es súper importante. Sector de ganadería, pecuario, súper importante. Grande parte de las emisiones globales de metano vienen de la pecuaria, fermentación entérica de rumiantes. Cambiando un poco del feed, del alimento del animal, eliminas 90% de la emisión. Entonces, hay mucho que se puede hacer en el sector agro. Y obvio, para esta región, para ese país, eso es muy relevante porque es una oportunidad. De aquí se pueden generar proyectos que van a poder proveer créditos de calidad incuestionables que nadie puede decir que son greenwashing, ¿sí? Y que sí nos pueden ayudar a cambiar el tema a nivel global. Eso es rápidamente para darles una idea de la dinámica del mercado. El mercado regulado, eso es un dato de 2021, pero 2022, el mercado europeo y de California movieron $1 trillón en transacciones de allowances, que son los permisos de poluir bajo mercados regulados. $1 trillón. Al día en Europa y mercados futuros se hacen transacciones de 30.000 a 40.000 contratos, cada contrato de 1.000 toneladas, 1 tonelada a 60 euros el costo. Eso les muestra el nivel de acción cuando hay compromiso del país y de las compañías, ¿sí? Eso es lo que podemos también llegar a hacer en América Latina. El mercado voluntario, por su vez, en 2021 llegó a casi 2 billones. El año pasado llegamos a 2 billones. 2 billones comparado a 1 trillón. ¿Sí? Entonces, obviamente, hay mucho que hacer bajo el punto de vista de mercados voluntarios. Pero gran parte de eso también la diferencia de precios que les voy a mostrar adelante. Bien, esperamos llegar, eso es un análisis de Shell y Boston Consulting Group y de Bloomberg, debemos llegar a 2050 en los créditos promedio, precio promedio va a estar $80 en un rango de 22-130 y debemos estar ahí en un mercado voluntario alrededor de $0.5 trillón de dólares, ¿no? Entonces hay un mercado creciente y bastante importante. Y así, tal cual la fragmentación que vimos en regulación en los países, es la fragmentación de precios.
Eso tal vez sea el mayor obstáculo de los mercados de carbono. Vemos en el mercado europeo hay mucha especulación. Hay gente que compra y vende para hacer plata en cuanto gane la transacción del mercado futuro, ¿no? Aquí no se puede hacer. Y eso no genera volumen, no genera liquidez. Y no permite flujo de capital para inversión en acción climática a través del mercado voluntario. Entonces, la participación de compañías importantes y del sector financiero es importante. Para que eso pase, necesitamos ver precios que no vayan desde 50 centavos hasta el 28 en el mercado voluntario o hasta el 62 en el mercado regulado. Entonces necesitamos de más transparencia y eso se dedica mucho StoneX, en dar más transparencia a esos mercados. Bien, eso era en verdad lo que quería compartir con ustedes. Es un tema complejo. Muchas gracias. Ahí están mis contactos. Cualquier duda, por favor, con gusto aclaramos.